vamos a iniciar el tema del día de hoy y pues vamos a continuar con el capítulo número 12 del versículo 24 en adelante, donde se nos narra acerca de la condición del nacimiento de Salomón. Salomón, recuerden que viene a ser el hijo del rey David y la ahora ya legal y legítima esposa que se llamaba Betsabé. Entonces, recuerden que cuando el profeta Natán vino a confrontar al rey David y hacerle la observación de que lo que había hecho con Urías había sido muy malo a la vista de Dios, pues en ese sentido pide perdón, hace lo que nosotros hemos ya considerado correctamente con el vocablo Teshuvah, y de esta manera pues llega el punto en el que Dios perdona a David genuinamente y bueno, de ahí le permite llegarse a Betsabé y se embaraza nuevamente y tiene a un bebé llamado Salomón, que en hebreo se llama Jedidías. Le da ese nombre porque Jedidías quiere decir amado de Jehová. Entonces podemos ver que desde el vientre de la madre de Salomón, pues él ya venía bendecido completamente por parte de Dios porque lo amaba. Entonces, en ese sentido, pues se narra nada más hasta ahí el nacimiento del rey Salomón. Ya del versículo 26 al 31, pues se declara ya el fin de la guerra contra Amón, contra los amonitas, porque Joab, pues al poner sitio a la ciudad de Rabá, pues le da la instrucción o el comentario al rey David y le dice que vaya él de una vez a rematar con toda esa situación. Le dice, acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Esto muestra algo muy particular que debemos considerar siempre, que es la lealtad, la fidelidad que Joab tenía sobre el rey David. Bueno, pues David toma la ciudad de Rabá, combate contra ella ya al final de la situación y la toma. Le quita la corona de la cabeza de su rey, que realmente tenía un tamaño considerable, con muchas joyas, muchas piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Allí se nos hace la observación de que el botín que obtuvo al saquear esa ciudad, al tomarla, pues fue muy grande y puso a trabajar absolutamente a toda la gente. Ahí no hubo quien se escapara. A unos los puso a labrar, a otros los puso a fabricar tabique, a todos los puso a trabajar. Entonces, vemos que eso debería de ser pues un patrón constante para todos nosotros, ¿verdad? El hecho de venir a hacer nuestras labores correctamente. Bueno, a partir ya del capítulo 13, mis amados, volvemos a ver otra vez otro tipo de crisis que presenta el rey David. Recuerden que estamos hablando acerca de las crisis de David, en el sentido de que la primera crisis fue justamente cuando empieza su reinado ya en ese Reino Unido, cuando se reúne el reino de Judá con el reino de Israel, y a partir de allí empieza una situación de guerra constante. Y esto pues obviamente trae en una condición crítica a David. Ahí empiezan sus crisis. Después viene la crisis del pecado, de la tentación y cómo cae en la tentación respecto a una mujer llamada Betsabé. Ahora vamos a ver las crisis que el rey David tiene acerca de la condición familiar ya, que son los problemas con los hijos. Yo creo que tú y yo hemos tenido, pues, en algún momento una crisis de esa naturaleza respecto a nuestros hijos, cómo de repente, pues, se llega a la situación de una problemática muy fuerte cuando los hijos crecen. Y bueno, pues desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, se nos narra acerca de estas grandes crisis que el rey David sufrió constantemente.
Primero se nos narra de la situación de cuando uno de sus hijos, llamado Amnón, que también proviene de la madre que se llamó Ahinoam, esta mujer dio a luz a Amnón, y este Amnón pues abusa, viola propiamente a su hermana, media hermana llamada Tamar. Tamar junto con Absalón son hijos de una misma madre que se llamó Maaca. Y obviamente los tres son medios hermanos en referencia a el rey David. Entonces, nosotros vemos que hay nos nombran a todos los hijos del rey David allí en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, de los capítulos 3 al 5. Y bueno, pues entonces vemos cómo les comentaba, Absalón y Tamar son hijos de David y Maaca. Amnón es el primogénito de David y a Ahinoam, israelita. Ellos eran sus padres. Bueno, ¿cuál fue el problema realmente? Pues Amnón se enamoró de Tamar y dice que estaba angustiado hasta enfermarse. O sea, le pegó de a fuerte, ¿verdad? El amor por su hermana. Pero él no la amaba como hermana, la quería como mujer. Bueno, resulta que Amnón tiene un amigo que se llama Jonadab, y este amigo, creo que está un problema generalizado, por favor comprendan esta situación, no tengo el control de esto. Si lo pueden escuchar ahorita bien, y si no, pues por favor les pido que al rato que pase yo la transmisión, pues lo puedan escuchar posteriormente. Una disculpa, no sé qué es lo que está pasando. Veo cómo están saliendo y entrando constantemente, tratando de quedarse en el servicio, bueno, en la enseñanza. Entiendo que pues se sale de nuestras manos la situación de la de la tecnología, pero bueno, voy a continuar, espero que no les moleste. Entonces, el amigo de Amnón, llamado Jonadab, pues es un hombre muy astuto, y le dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que haga algo. Ve la tristeza de Amnón. Bueno, quiero decirles que Jonadab es hermano de David y era muy amigo de Amnón. Bueno, le da un consejo y le ve que la tristeza de Amnón es grande y le dice, ¿por qué vas enflaqueciendo de día en día? Y bueno, pues Amnón le dice, pues es que estoy enamorado de Tamar y no sé cómo hacer. Bueno, pues Jonadab le propone un plan muy fuerte, ¿no? Le dice, acuéstate y finge que estás enfermo. Y al venir David, pues dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para apoyarme. Bueno, pues Amnón efectivamente hace lo que Jonadab le dice y le habla al rey David, le dice que está enfermo y que por favor mande a su hermana Tamar para que lo atienda, para que le haga su comida y todo. Y bueno, pues una vez que Tamar viene haciendo caso de lo que el rey David le ordena, pues este hombre, Amnón, medio hermano de Tamar, se aprovecha y la viola. David, obviamente, pues simplemente genera una gran molestia, pero vemos cómo David, al enviar a Tamar para confrontar a Amnón, confortarlo, perdón, pues desgraciadamente tiene todas las facilidades, está solamente con su media hermana Tamar. Llega Tamar y Amnón se aprovecha de ella. ¿De qué manera? Pues Tamar le está preparando la comida, ¿verdad? Y Amnón despide a todos de su alcoba, a todas aquellas personas que estaban ahí en su recámara, y Amnón invita a Tamar y le dice, ven hermana mía y acuéstate conmigo. La respuesta de Tamar le dice, no, por favor, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Recuerden que en aquellos tiempos, pues una petición de compromiso se podía hacer directamente hasta entre medios hermanos. No se consideraba en esos tiempos el incesto, pues como ahora lo consideramos.
Entonces, en ese sentido, le dice Tamar, le dice, mira, no hagas afrenta de mí, simplemente dile a mi padre que me dé a ti como mujer y en ese sentido estaremos tranquilos. No me hagas violencia, no tengas que usar fuerza para tenerme a mí. Dice, no se debe hacer así en Israel, en nuestro pueblo. Ellos tenían una reglamentación respecto a la sexualidad muy específica. Y le dice, por favor, no hagas tal vileza. Le hace hasta la mención de decir, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, pues desgraciadamente, Amnón no considera esto. Le dice, todavía le dice Tamar, mira, si tú lo haces de esta manera, serías estimado o considerado como uno de los perversos en el pueblo de Israel. Pero Amnón no escucha a Tamar y la deshonra, simplemente la viola. La forzó y se acostó con ella, y luego algo bien curioso pasa. Dice la palabra de Dios que después la aborreció más que el amor con que la había amado, con que la había deseado. Y esto pues solamente refiere a una situación. Amnón desgraciadamente fue instrumento del enemigo en ese sentido, como para primero tener un deseo no considerable respecto a su hermana y después aborrecerla. Simplemente vino a hacer un desorden. Después la echó de su casa, le dice, levántate y vete. Y como Tamar dice, pues oye, pero ahora ¿por qué me vas a botar de esta manera? Le habla a uno de sus criados y le dice, échame a esta fuera de aquí. La corre simplemente. Obvio que esto trajo un lamento de parte de Tamar y le dice ahí en el versículo 16, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que ya has hecho. O sea, para Tamar y para todas las mujeres y para el pueblo de Israel, era más deshonroso el correr a una persona que aún cuando haya sido víctima de violación. Pues habiendo sido deshonrada de esa manera, mis amados hermanos, sus posibilidades de casarse ya eran mínimas, según los estatutos que se plantean en Éxodo 22, versículos 16 y 17. La ley permitía el casamiento en estos casos. ¿Qué tenía que hacer Amnón? Pues simplemente, ¿verdad?, reconocer que él ya había tomado como mujer a Tamar y en ese sentido pues les podrían permitir que se casaran. Y probablemente esto era lo que ya Tamar quería. Bueno, pues ya fue deshonrada, fue violada, fue víctima, pues ahora por lo menos estar en una condición correcta. Pero Amnón ya no quería saber absolutamente nada de ella. Obvio, Tamar, desconsolada, huye y se va gritando, ¿verdad? Obviamente por la gran afrenta que tuvo por parte de su medio hermano. Esto obviamente llega a los oídos de Absalón y Absalón empieza a tramar una venganza. La actitud de Absalón es muy clara. Primero, consoló a su hermana y le dice, no se angustie tu corazón por esto. De alguna manera, él no quiso hablar ni decir absolutamente nada de lo que ya tenía planeado después de enterarse de esta situación. Nunca le dijo nada, pero él ya aborrecía a Amnón. Y es por eso que les digo que desgraciadamente Amnón pues está pasando por una situación muy crítica respecto a permitirse ser un instrumento útil para el enemigo, porque a través de esta acción pues se genera un encono entre Amnón y Absalón. Pero también hay una reacción de parte del rey David. Dice que se enojó mucho, ¿no?, pero no hizo nada. No se registra que haya hecho algo al respecto, ni siquiera que mandara llamar a Amnón, le hiciera una reprimenda, ni mucho menos nada. Simplemente se enojó mucho y hasta ahí quedó. Bueno, pues Absalón empieza a tramar un plan. Desgraciadamente sabemos que la gente, cuando empieza a tomar una actitud de venganza y que no dice nada, es la gente más peligrosa. Hay un dicho muy popular que dice que perro que ladra no muerde, pero por lo tanto, el perro que no ladra, aguas,
porque ese sí va a pegar la mordida, pero bien y bonito. Entonces, Absalón simplemente se queda callado, no dice absolutamente nada, no le da a saber a nadie el pesar que había en su corazón y ni tampoco, ¿verdad? Pues la actitud que él ya había tomado en contra de Amnón. Él genera un plan a la callada, tranquilamente. Primero convida a todos los hijos del rey y como no habló nada, pues todos fueron tranquilos, ¿verdad? Pero David no quiso ir. Él había dado aviso a sus criados, ¿verdad? Absalón, dentro de su plan, solamente a sus criados, ya cuando estaban en la fiesta, les dice, al decir yo, hieran a Amón, entonces mátenlo. Ese fue el plan perfecto de Absalón en contra de Amnón. Lo mata. Los criados de Absalón hicieron como Amnón, con Amnón, perdón, como Absalón les había mandado. Y el resto de los hijos del rey se levantan y montaron cada uno en su mula y huyeron. Eso de la situación de que se generó de que estas personas huyeron, pues simplemente nos da a entender, por lo mismo que entendió de alguna manera el rey David. David creyó que todos sus hijos habían muerto. Y bueno, pues vemos la situación de que al levantarse David, rasga sus vestidos. Recuerden que esa era la señal de duelo, de luto propiamente, y se echa tierra en la cabeza. Entonces, perdón, se echó en la tierra. Y ¿cuál fue la noticia de Jonadab? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Jonadab? Jonadab es justamente el hermano de David. Y bueno, pues el hermano de David le dice, oye, no te preocupes ni te angusties tanto, solamente Amnón ha sido muerto. Imagínense qué clase de observación le hace, ¿no? Pues Absalón huye y se queda en Gesur por 3 años, obviamente temiendo la represalia de parte del rey David. Pero David y el resto de sus hijos, pues solamente lo que se escribe en la palabra es que lamentan la muerte de Amnón. Y después, una vez que David es consolado, que ha pasado su tiempo de duelo, de luto, ¿verdad? Pues David desea ver a Absalón. Fíjense que vamos a ver unas similitudes que hay entre David y el incidente de sus hijos. Todo comienza con un acto de inmoralidad, acuérdense. David con Betsabé y después se viene a reflejar y por eso es otra crisis en la vida de David. Amnón con Tamar. Todo comienza con un acto de inmoralidad. Después existe un intento de encubrir las cosas. Recuerden cuando David trata de encubrir la situación con Betsabé y emborracha a Urías, mientras que Absalón emborracha a Amnón para tomar venganza simplemente. Y a final de cuentas, la similitud de todo esto es que hay un asesinato cometido por parte de los dos, tanto de David en contra de Urías como de Absalón en contra de Amnón. Entonces, aquí, mis amados hermanos, tenemos unas lecciones de justicia o injusticia. Esto es referente específicamente al capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Primero, los deseos desfrenados destruyen. Eso lo tenemos que comprender claramente. Vemos cómo el deseo desenfrenado de David hacia Betsabé, pues trajo destrucción, trajo un problema. Pues ahora vemos cómo los deseos desenfrenados de Amnón, que no logra controlar, ¿verdad? Y cae en pecado. Bueno, la otra lección en justicia es que un buen amigo es el que siempre busca lo mejor para su compañero. Pero un mal amigo siempre lo va a ayudar hasta cuando involucra el pecado. Y vemos la realidad de lo que está pasando aquí. Después, otra lección en justicia es que los justos de Dios viven según un estándar más elevado que el resto de la población, que el resto del mundo. Y eso deberíamos de vivirlo nosotros, ¿verdad?
Otra lección en justicia es que la justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios, mientras el pecado es llamado vileza, ¿verdad? Pues obvio, y literalmente significa sin sentido, sin razón y sin lógica. Eso es actuar vilmente. Otra lección en justicia es que de la justicia viene más justicia, mientras que de la desobediencia nace más desobediencia. Los hijos de David pues cometen los mismos pecados morales que su padre, los mismos pecados. Si nos damos cuenta, se hace ese ciclo vicioso del pecado y por eso se genera algo que nosotros conocemos como iniquidad o pecado transgeneracional. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente actúo de una manera en que yo posiblemente estaba en una conciencia de que no quería actuar? Pero ese pecado generacional vuelve a reflejarse en mi vida y vuelvo a cometer lo mismo de lo que yo no quería que sucediera. No sé si ustedes han escuchado a una hija, sobre todo una hija, mujer, de una madre soltera, y le dice a la madre: yo nunca voy a cometer la misma condición que tú. Siempre voy a buscar la manera de tenerme una familia, de casarme correctamente, de tener una familia y un esposo, para que mis hijos no sean hijos de madre soltera. Y nos damos cuenta que es bien curioso que desgraciadamente esa mujercita que hizo esa declaración muy correcta, la vemos siempre involucrada en una condición de volver a ser madre soltera. ¿Por qué? Porque ese patrón de pecado se reproduce y se continúa. Bueno, también otra lección en justicia es que la justicia verdadera mora en el corazón. El pecado es una enfermedad del corazón. Son dos cosas muy diferentes. La justicia debe morar en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso no trae ningún problema a nuestra vida, sino todo lo contrario. Pero el pecado es una enfermedad y la enfermedad pues obviamente daña. Entonces, Romanos 6:13 nos hace una observación y lo quiero citar a colación de estas lecciones en justicia. Dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es como debemos actuar quienes ya hemos entendido propiamente la bendita palabra de Dios. Vamos a tomar el capítulo 14, mis amados, en donde aquí hay una iniciativa peligrosa de Joab. ¿Se acuerdan quién es Joab? Justamente es el general del ejército de David y pues él empieza, ¿verdad?, a tramar algo para hacer que David haga volver a su hijo, al desterrado. ¿A quién? A Absalón. Bueno, pues Joab, que tiene pues de alguna manera una influencia muy fuerte en la vida del pueblo de Israel, porque él es el general del ejército de David, pues trata de hacer volver a Absalón y lo hace volver. Bueno, vemos ahí del versículo 1 al 3 cuál es la razón del por qué Joab quiere que Absalón regrese. Bueno, primero vemos que aunque el lamento por Amnón había sido muy grande, David también amaba a Absalón y lo deseaba ver. ¿Qué padre ama de diferente manera a sus hijos? Todos, o sea, todos nuestros hijos, aunque son bien diferentes, hemos puesto el ejemplo de la mano, ¿verdad? Que cada hijo es como un dedo muy diferente el uno del otro, pero pues todos son amados por el Padre, por el corazón de una madre, por el corazón de un padre. Pero fíjense bien que la frase de el corazón del rey se inclinaba por Absalón, literal significa, literalmente lo tenemos que tomar que se inclinaba en contra de Absalón. ¿Por qué? Como Absalón era el heredero del trono, ¿ah? Seguramente Joab quería estar de buenas con él y con el futuro rey. Nada tarugo, ¿verdad? Por esa razón toma esta iniciativa de querer regresar a Absalón, pues para que en el momento en que él fuera proclamado rey, pues Joab le dijera: recuerda que yo fui el intermediario entre tú y tu padre para que tú pudieras regresar. Y bueno, el plan que tuvo, pues envía a una mujer muy astuta
para declararle al rey una historia que fabricó Joab y que demuestra su injusticia con su hijo desterrado, para mover el corazón de David. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos visto o hasta hemos hecho algo similar? Creamos una pequeña mentira, entre comillas, ¿verdad? Una pequeña historia, pues para que Juana entienda lo que se le dice a Chana. Y de esta manera, pues Chana haga lo que uno está queriendo verdaderamente. Entonces, mis amados hermanos, este plan que crea Joab, pues surte el efecto. Primero vemos la historia de la mujer ahí en el versículo del 4 al 11 y pide socorro, oh rey. Así lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de esta mujer? Bueno, empieza con decirle al rey, pues soy una mujer viuda con 2 hijos, pero el uno hirió al otro y lo mató. Uno de mis hijos hirió al otro y lo mató. Y todo el pueblo quiere que se entregue, o sea, que se entregue el que mató a su hermano. El problema que es el heredero de lo que mi esposo dejó. Entonces le dice la mujer, te ruego que te acuerdes de Jehová para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y la respuesta de David, ¿cuál es? Dice, yo daré órdenes con respecto a ti. O sea, David creyó esto que le acababa de decir esta mujer. Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Obvio, él como rey, pues tenía toda esa potestad. Y le dice, vive Jehová. Cuando los israelitas y sobre todo el rey decía, vive Jehová, es algo como un juramento, mis amados. Así le está diciendo prácticamente a nuestros tiempos, le está diciendo, mira, te prometo, así le dice, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Le está diciendo propiamente, mira, te prometo que nadie le va a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la aplicación al rey David? Ahí nos lo muestra del versículo 12 al 20. Pues las palabras de la mujer que fueron, te ruego que permitas que tu sierva hable, pues justamente le dice que por favor la escuche para que de esa manera pues haya una aplicación a la vida propiamente del rey David con respecto a sus 2 hijos, a Amnón y a Absalón. Bueno, hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Eso es lo que le dice la mujer. O sea, una aplicación directa. Le dice, mira, eso que me acabas de decir está pasando justamente en tu familia. Bueno, Dios no quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Todo esto se lo dice la mujer a David para que él empiece a entrar en razón, le toca el corazón propiamente. Y pues, ¿qué hace David? Pues empieza a hacer lo que después viene a continuación. Dice, el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. Y dice al último, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir. La pura lisonja, ¿verdad, mis amados? Le está diciendo la mujer, mira, tú eres como un ángel de Dios y tú puedes discernir correctamente lo que me estás declarando para que de esa manera, pues, traigas a tu hijo, a aquel que ha sido desterrado, a Absalón, a tu reino nuevamente. Y obviamente David pues empieza a sospechar de esta condición. Y le dice a la mujer, oye, ven, te ruego que no me encubras nada. Dime la verdad. Y le hace una pregunta, dice, ¿no anda la mano de Joab en todas estas cosas? Mis amados, recordemos que normalmente nosotros sabemos de alguna manera cómo se comporta tal o cual persona con nosotros o con otras personas. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que normalmente genera? Bueno, aquí hay una explicación para el rey David entre los versículos 19 y 20. Dice, no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. David tiene toda la razón en su apreciación, ¿verdad? Dice, tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas
Joab, tu siervo ha hecho esto. O sea, le está diciendo, mira, lo hizo para que todo esto cambie, para que tú traigas a tu hijo que está desterrado y de esta manera, bueno, pues él venga a estar bien contigo. Y todavía le dice, mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Otra vez, mis amados, las palabras lisonjeras pues traen consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Ya del versículo 21 al 24 se nos narra cómo David hace volver a Absalón. David habla con Joab primeramente y le dice, ve, haz volver al joven Absalón. ¿Y cuál es la reacción de Joab? Primero se postra en tierra y bendice al rey, pero no tanto por lo bien que hizo el rey al traer a su hijo, sino porque Joab ya traía un plan de que cuando Absalón fuera nombrado rey, pues él tuviera todo el derecho de decirle, mira, yo provoqué que tú regresaras al reino y que tu padre te dejara de perseguir o que hubiera consecuencias respecto al asesinato que cometiste contra tu hermano Amnón. Entonces iba a tener ventaja. Y luego dice Joab, he hallado gracia en tus ojos. Ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. O sea, Joab reconoce que propiamente él había planeado todo esto y bueno, pues lo declara, ¿verdad? Ya posteriormente del versículo 23 y 24 se nos narra cómo Joab trae a Absalón de regreso a Jerusalén, pero Absalón no ve el rostro del rey, no va directamente a los aposentos del rey para verlo y saludarlo, sino que simplemente llega al reino, pero ahí se quieta quieto. Después Absalón crece con el favor del pueblo. Ajá. Y fíjense bien, ¿por qué? En los versículos 25 al 27 se nos narra que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. Absalón era un hombre hermoso en aspecto físico. ¿Ah? Y bueno, pues ahí en ese tiempo le nacieron 3 hijos y una hija. Ya después, en el versículo del 28 al 33, se nos enseña cómo Absalón desea ver al rey David. Absalón pide hablar con Joab para ver a David, pero él no quiso venir. Entonces, la tercera vez, prende el fuego al campo de Joab. Absalón, fíjense lo que hace. Y este logra interceder. Y ya es cuando el rey llama a Absalón, dice, y besó el rey a Absalón. O sea, ya lo aceptó. Pero esto trae una consecuencia, mis amados hermanos, y eso lo vamos a ver el día de mañana. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a estudiar el día de mañana del capítulo 15 en adelante, en donde vemos la rebelión de Absalón. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Veo que ha habido mucho problema técnico. Salen y entran constantemente y prefiero mejor que el día de mañana podamos retomar el tema. Les agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a orar.